Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Fue una semana que, pese al feriado largo de Fiestas Patrias, fue bastante noticiosa, sobre todo en la macrozona sur, en la región del Biobío, en la Araucanía. Esto debido a la detención del brazo armado. 11 personas, entre ellos 2 efectivos policiales, uno en retiro, el otro activo, de la resistencia mapuche Lafkenche, que estarían relacionados ahí. Y bueno, desde el gobierno se calificó esto como una buena noticia, sobre todo después de 2 años de investigación, y están todas las miradas atentas a qué es lo que va a ir ocurriendo, sobre todo después de que la ministra Toá indicara que se están investigando a más funcionarios policiales y también más organizaciones. Quien pidió, por ejemplo, que estos carabineros que están involucrados no tuvieran el arresto domiciliario total que fue dispuesto para ellos, sino prisión preventiva, fue el diputado Eric Aedo, quien también ha estado bastante involucrado en todo lo que tiene que ver con esto del robo de madera. Recordemos que él estuvo en esta comisión en donde se investigó justamente estos temas y en donde se ha ido avanzando después de eso bastante más. ¿Cómo está, diputado? Bienvenidos, buen lunes, buena semana, qué rico que nos esté acompañando en esta última semana de septiembre. Así es. Hola Ángela, hola Leslie, ¿cómo están? Un gusto de saludarla desde Montevideo. Estamos hoy día. Internacional. Sí. Estoy internacional con El Conquistador, exactamente. Absolutamente. Nuestro enviado especial. Nuestro enviado especial. Aquí estoy reporteando para El Conquistador en el marco del Congreso Futuro, que es el Congreso, ¿no es cierto?, de Ciencia y Tecnología, que reúne a parlamentarios de distintas partes del mundo durante esta semana acá en Montevideo. Y como presido la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, entonces por eso estoy acá hoy día. Aprovecho de Bueno, contar. veamos si alcanzamos ahí en un ratito a conversar justamente de eso, Sí, porque sí, es muy por favor. importante, sobre todo porque también se replica la instancia acá en nuestro país y ha ido tomando cada vez más fuerza. Pero vamos a lo que nos convoca. Usted también decía, se ha referido a esta temática, y cuéntenos cuál es su impresión, porque usted ha estado bien relacionado, bueno, me imagino que como parlamentario de la zona también, y bueno, como parlamentario de la nación, es importante el tema de la seguridad en la macrozona sur para poder ir levantando este territorio, y hoy día ha sido calificado como un avance bastante importante esta detención de estas 11 personas relacionadas con la resistencia mapuche Lafkenche. ¿Cuál es su impresión al respecto de este tema? Ha sido un gran golpe, digamos, a la resistencia Lafkenche Mapuche, que es uno de los grupos más violentos que opera en la zona y que está muy vinculado, efectivamente, no solo a los hechos de violencia, sino que esa violencia financiada con el robo de madera. Y por eso es tan importante esta acción que se realizó, porque finalmente se detuvo al famoso Conejo, ¿no es cierto?, que es una de las personas líderes en el robo de madera en la macrozona sur, que vive en la provincia de Arauco, y quedó en evidencia algo que en la comisión que me tocó presidir el año pasado refería al robo de madera, que logró aprobar la ley de robo de madera, entre otras cosas. El propio general director de Carabineros, el general Yáñez, había advertido en su exposición que él no podía descartar la presencia de carabineros en este crimen organizado. Él lo dijo en esa oportunidad, estamos hablando del año pasado, y que se estaban realizando investigaciones internas y obviamente también la propia justicia en este sentido. Y en esa línea, obviamente que para mí no es sorpresivo que haya carabineros involucrados. Obviamente que nadie quiere eso, pero era un hecho que estaba por lo menos anticipado. Y en ese sentido, me parece que la señal que se debe dar no es que los carabineros involucrados, uno ni más ni menos que había sido el jefe de la CIP, del Servicio de Investigaciones Policiales de Carabineros, o sea, el que tiene toda la información respecto del crimen organizado en Arauco, era uno de los ayudantes, ¿no es cierto?, de esta organización. Y en ese sentido, creo que la señal que se debiese dar es de una prisión preventiva para esos carabineros, obviamente para desincentivar una situación que es real, que era tanto la cantidad de dinero que maneja este crimen organizado asociado al robo de madera. Solo quiero recordar que el año pasado se estimaba en $100 millones, que con eso obviamente tú vas comprando conciencias, voluntades y puedes corromper distintos servicios del Estado, no solo carabineros, también aduanas, también el servicio de impuestos internos, entre otros. Ahí, diputado, bueno, el fin de semana se conoció a través de un comunicado que esta organización desmiente que los detenidos sean relacionados a la RML. ¿Qué opina respecto a este tema? Así que en el fondo esto era como un tongo, lo que se había hecho, y que no
los detenidos no están relacionados a la resistencia mapuche lafkenche. No, están absolutamente relacionados. La resistencia mapuche lafkenche lo que pretende con ese comunicado es tomar distancia de que más que una lucha ideológica que ellos dicen dar, simplemente lo que tienen es tráfico de drogas, es robo de madera, es una banda criminal. Y obviamente por eso emiten ese comunicado diciendo, no, estos no nos pertenecen. Sí, les pertenecen. El famoso conejo es parte de la resistencia lafkenche, opera con ellos y la propia resistencia lafkenche le da cobertura de protección al robo de madera. Esta es una situación que se viene investigando hace mucho tiempo. Esto lo digo con bastante, digamos, antecedentes sobre la mesa. La resistencia lafkenche y muchos de los grupos que operan en la macrozona sur están viviendo un proceso muy similar a lo que vivió la FARC en Colombia, que parten con una actitud ideológica, ¿no es cierto?, de lucha ideológica, pero finalmente las FARC terminaron simplemente protegiendo y traficando cocaína en Colombia. Acá está pasando el mismo proceso. Se parte con una idea ideológica de resistencia, de ocupación, ¿no es cierto?, territorial, de recuperación territorial, pero lo que ha venido deveniendo esto es simplemente un negocio ilegal que, te insisto, el año pasado, hasta el primer trimestre, logró mover 100 millones de dólares. Eso es lo que estamos hablando. Diputado, y ahí este es un punto importante porque yo diría que es prácticamente yo diría que es un quiebre en la narrativa relacionada con todas las demandas de los pueblos, del pueblo originario de los mapuches en este caso, porque claro, hacia la opinión pública, hacia la ciudadanía, siempre hasta hace yo diría un año y medio, cada vez que había algún tipo de hecho, normalmente, incluso a veces costaba diferenciar cuando había, por ejemplo, un hecho delictual, un homicidio en el centro de Cañete, normalmente se trataba de involucrar o de relacionar con algún tipo de demanda. ¿Hoy día está separado eso o todavía hay líneas que las entrecruzan? ¿Cómo lo ve usted? Porque es relevante, porque van por caminos absolutamente diferentes y hoy día pareciera que este crimen organizado que está instalado ahí, o que pareciera que está muy instalado, le ha hecho un tremendo daño finalmente a las demandas y a lo mejor los esfuerzos estatales se han ido diluyendo justamente por eso. ¿Están separadas las líneas o todavía se entrecruzan? Yo creo, Ángela, que lo que ha venido sucediendo ayuda a separar las líneas, ayuda a mostrar que una cosa son las reivindicaciones legítimas, porque existen, eso uno no lo puede desconocer, de deudas que tiene el Estado con comunidades mapuche, de reparación en temas de tierra que efectivamente fueron quitadas a las comunidades o usurpadas a las comunidades, y eso es una línea de trabajo que todos los gobiernos deben enfrentar, incluido este gobierno. Pero es importante hacer la diferencia con que detrás de la violencia, más que una reivindicación, en algunos casos como la resistencia a la Quenche, ¿no es cierto?, o incluso la CAM en su minuto, y otras organizaciones que son alrededor de 7 a esta altura, lo que hacen es una cobertura de violencia para realizar o llevar adelante su actividad ilícita, que en este caso es el robo de madera. Yo quiero dar datos muy concretos. Cada camión con madera robada eh, son aproximadamente 2 millones de pesos, cada camión. El año pasado, o hasta el año pasado y fines del 2021, para ser el año completo, circulaban por las carreteras de la región del Biobío más de 50.000 camiones con madera robada. Entonces hagan ustedes la multiplicación de 50.000 por 2 millones, la cantidad de dinero ilegal que se movía a través de este negocio. Entonces yo creo que ha sido positivo que separemos hoy día las reivindicaciones legítimas y las deudas que efectivamente tiene el Estado de Chile con comunidades y con nuestros pueblos originarios, en nuestra zona con el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, y pehuenche en la cordillera, de esta actividad criminal que tras la bandera de reivindicación simplemente lo que existe es una actividad criminal, como la tiene, por ejemplo, el Tren de Aragua, lamentablemente, en Concepción, instalado ahí en Manuel Rodríguez, en la avenida Manuel Rodríguez, cosa que sabe Carabineros, que sabe la PDI, que la Fiscalía está investigando. O sea, el crimen organizado se mueve en distintas áreas en la zona, macrozona sur, ¿no es cierto?, con una reivindicación, y en la ciudad de Concepción, el Tren de Aragua operando locales ahí en la avenida Manuel Rodríguez. Entonces también lo quiero decir para estar atento. Es que ahí sería legítimo preguntarse en qué punto, en qué momento cambió el tema, cuándo dejaron de ser de reivindicación y si es que alguna vez, yo creo que, y si es que alguna vez a lo mejor fueron reivindicaciones a este nivel, porque uno decía,
hoy están quemando una cabaña por reivindicación. ¿Sería reivindicación eso o sería crimen organizado? Por eso, No, en el fondo, la ciudadanía yo creo que es legítimo preguntarse en qué momento pasó a ser este crimen organizado y dejó de ser reivindicación, y si que la reivindicación alguna vez fue en este estilo de destrucción. yo creo que esto cambió bastante. Piensa tú que todo el robo de madera comenzó el año 1997. Yo creo que ya en ese minuto, cuando tú comienzas con el robo de madera a financiarte y a financiar a tu organización con la actividad criminal, creo que ahí cambió. O sea, para mí esta situación viene así desde hace ya 25 años. Lo que sucede es que nunca habíamos logrado ponerlo en la discusión y en la agenda nacional. Nunca había sido un tema de la agenda nacional. Y sí lo logramos el año pasado a través de esta comisión investigadora de robo de madera. Creo que desde ese minuto hubo mucho más conciencia en el país que lo que estábamos enfrentando ya era un fenómeno muy, muy complejo porque se habían quedado atrás las reivindicaciones y lo que teníamos era una organización criminal con más de 600 personas que la componían, pagados, yo lo dije el año pasado, 1,5 millones más o menos le pagaban a cada una de estas personas que ejercen la violencia, eso quedó comprobado en la investigación que hicimos, con eso compraban las armas o compran las armas, y por eso era tan importante hacer el control, por ejemplo, de los camiones que pasan con madera robada, porque, te insisto, cada camión son 2 millones de pesos en madera robada. Todo aquí se transa en efectivo, aquí no hay transacciones, ¿no es cierto?, bancarias, no existe eso. Entonces, cuando tú cortas el flujo del negocio, cortas el flujo del dinero y obviamente estos equipos de violencia no pueden ejercer su acción porque no tienen a quién contratar. Por eso es importante el control carretero permanente en toda la zona de Arauco, tanto la que va hacia el sur como la que viene hacia el norte, y por eso también es tan importante que las guías de despacho puedan ser seguidas en línea por Carabineros, por la PDI, por la propia Armada, con el Servicio de Impuestos Internos, porque aquí, y con esto cierro, solo quiero dar un ejemplo, pasan cosas bien increíbles. En los puestos de control, por ejemplo, que existen al sur de la provincia de Arauco, saliendo hacia la Araucanía, hacían controles de los camiones y las guías de despacho decían que la madera se traía desde Nueva Imperial y los dejaban pasar. Nueva Imperial está en la Araucanía, ¿ah? Entonces, ese tipo de absurdo no se pueden permitir porque finalmente lo único que hace es financiar la actividad de violencia. Pero y ahí se ha hecho la diferencia, pensando para la zona, porque todavía hay mucha gente que cree, por ejemplo, no, el lago Lanalhue que es bonito, pero no voy a ir para allá porque no se puede ir. Y hoy día tenemos finalmente comunidades que están estigmatizadas por sectores de la población que evidentemente no son de la zona, que a lo mejor alguna vez visitaron, encuentran que tienen un turismo muy, muy bonito, parajes muy bonitos, pero que hoy día tienen estigmatizada también la zona y que por eso además pese a tener toda esta riqueza desde el punto de vista de actividades, de paraje, es una zona que no logra tampoco salir adelante precisamente por esto y que hoy día sabemos que, claro, no tiene que ver con una reivindicación específicamente con otro delito, pero hay gente que dice, no, para allá no, porque los mapuches después pueden hacer algo, van a cortar el camino, es peligroso. Entonces, se está haciendo la diferencia para que finalmente se pueda volver a incentivar, porque además es zona donde el turismo está a cargo de comunidades mapuches en la mayoría de los casos. Sí, yo creo que se está haciendo la diferencia, pero por lo mismo también los estados de excepción siguen, porque tú lo que tienes que asegurar es que el Estado tenga control en ese territorio. Hasta hace unos meses atrás el Estado no tenía control en esos territorios. Es decir, eh, no solo carabineros o investigaciones, sino que, por ejemplo, equipos de salud no podían entrar a determinados lugares, se quemaban las escuelas, eh, impuestos internos, no iba. Cosas bien concretas, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones no reparaban las antenas celulares y por tanto no había conexión telefónica ni de celular, ni de wifi, ni de nada, porque no los dejaban echar a reparar las antenas. En ese sentido, lo que está haciendo hoy día el Estado, y tiene que hacerlo utilizando la fuerza, es tomar el control del territorio para que obviamente todos los ciudadanos puedan desplazarse por ese territorio con total libertad y no con la inseguridad que tú relatas muy bien, Ángela y Leslie, que en el fondo la gente se plantea, iré al lago Lanalhue, pasaré por esa zona para ir a Pastena a comer pasta, estoy dando cosas bien concretas que le pasan a la gente cuando decide. Voy a ir a acampar hasta allá,
¿Tengo temor o no tengo temor? ¿Arriesgo a mi familia? Bueno, por eso el Estado tiene que tener ahí una presencia fuerte y eso es lo que hace también hoy día el estado de excepción y por eso también es tan importante esta detención de 11 personas, incluido el famoso Conejo, ¿no es cierto? Pero también de poder detener a carabineros, uno activo y otro en retiro, que están implicados en estas ayudas, porque la corrupción llega a todos los lugares y aquí no hay nadie que esté exceptuado de esto. El diputado Eric Aedo, diputado por el Biobío, que hoy día viene a profundizar en esta temática que es muy importante y que en el fondo también nos afecta mucho como región y que hace muchos años también estamos esperando que pueda tener quizás un cierre, un acomodo también y una nueva perspectiva para esa zona que, como decía Leslie, también usted, diputado, tiene tanto para entregar, no solo a nuestra región, sino que al país. Diputado, sabemos que nos están apurando porque dicen que tiene que ir a su congreso. Cuéntenos muy breve, respecto de la actividad en la que está participando. Bueno, este es un congreso internacional en que reúne a distintos parlamentarios del mundo, principalmente de América Latina, en que vamos a intercambiar en qué estamos, digamos, en los temas de ciencia y tecnología. Nosotros vamos a relatar una de las experiencias, estamos llevando adelante hoy día en la comisión un proyecto que regula la aplicación y el uso de la inteligencia artificial, pero también todos los desafíos que tenemos, por ejemplo, los temas aeroespaciales, astronómicos, en toda la investigación que se realiza en Chile, conocer también otras experiencias y también conocer una experiencia de cómo, por ejemplo, los gobiernos regionales pueden llevar parte de esos recursos para incentivar justamente toda la innovación tecnológica en nuestros territorios. Nosotros recordemos que, así lo digo muy rápidamente, intentamos llevar adelante un polo del plástico, quisimos llevar, ¿no es cierto?, un centro de biotecnología que terminó siendo finalmente una facultad, pero no se ha generado tanta investigación en esa área. Sí estamos en los temas de aeroespaciales a través de la Universidad de Concepción. Tenemos algunas investigaciones, pero eso se puede incentivar mucho más, por ejemplo, desde los gobiernos regionales. Creo que ahí tenemos un desafío importante y esas experiencias también las vamos a conocer acá. Y les comento algo. Nosotros acordamos con la ministra de Ciencias y con la directora de Presupuesto poner una glosa especial para que los gobiernos regionales en la ley de presupuesto y en sus presupuestos regionales tengan la obligación de poner parte de los recursos en ciencia y tecnología para evitar justamente lo que pasó durante el año pasado y este año, ¿no es cierto?, poniendo recursos las regiones en cosas o en proyectos absolutamente inútiles, que tengan una obligación para que se note que los gobiernos regionales efectivamente sirven y generan cambios a nivel territorial. El diputado Erika conversando con Mesa de Noticias acerca de contingencia y también de las actividades en las que está participando y que por supuesto son de alta relevancia para el desarrollo de nuestro país. Diputado, gracias por venir a acompañarnos. Un abrazo grande, espero estar pronto con ustedes ahí en el estudio, de verdad. Ahí se toma buen Siempre café. tiene las puertas abiertas. Siempre, Muchas siempre gracias. andando viajando. Que estés bien, Leslie y Ángela. Cuídese Muchas mucho. gracias por la invitación. Chao, chao. Que estén muy Chao. bien. El diputado Erika Aedo conversando con Mesa de Noticias, por supuesto, el tema de esta detención del brazo armado de la resistencia mapuche Lafkenche. Bueno, él daba datos bien importantes. Recordemos que él participó de esta comisión en donde se investigó el robo de madera y donde se obtuvieron datos bien importantes. Sí, fue muy importante esta comisión porque desde ahí también, recordemos, además se logra tipificar este delito. Anteriormente no existía como tal, solamente había un tema solamente de evasión fiscal respecto de que no habían como boletas con servicio de impuestos internos, pero esto permite también calificar de que aquí hay organizaciones que están lucrando con este tema y finalmente entonces aparece y eso es lo que ha hecho también que avancen investigaciones en torno también a este tema, que son las que hemos conocido, que también han logrado detenciones de distintas personas, no solamente lo realizado el jueves pasado, sino que con anterioridad también se han realizado otros operativos en torno al mismo tema y es bueno también, como él mismo mencionaba, separar las cosas, más allá del tema de la violencia. Hoy día decir, bueno, la violencia está ejercida por personas que tienen otro tipo de negocio, otro tipo de motivaciones y no como se había pensado anteriormente en reivindicaciones desde el punto de vista territoriales, que por supuesto que hay personas, pero que a lo mejor están en otra dinámica y no desde el punto de vista de, por ejemplo, estos ataques incendiarios. Recordamos que la resistencia mapuche de la Quienche, uno de los ataques más fuertes también que se adjudicó, tiene que ver con el del Molino Grolmus. Sí, ojalá que también esto vaya dando pasos a que se pueda
pueda reactivar la zona. Tú lo mencionabas muy bien, Leslie, de qué manera un territorio que es tan rico desde la perspectiva turística, de entrega de servicios, se puede sacar de este hoyo en el que está metido finalmente, en donde hacia afuera está estigmatizado, hay gente que le gustaría a lo mejor ir a visitarlo, pero tiene susto, no sabe. Entonces, claro, de qué manera gente que quiere seguir viviendo ahí lo puede hacer de manera tranquila. Sí, hay totalmente, el turismo sigue abierto, pero claro, hay personas que creen que esto no está funcionando, que en el fondo es riesgoso, y la verdad es que están todas las condiciones para ir, hay muchas personas, turoperadores, no solamente servicios de alojamiento, también de otro tipo de servicios que hoy día se han ido también innovando de la mano de lo que implican también los nuevos intereses para poder hacer actividades también en la zona, y además que hay varios sectores que en el fondo además se pueden recorrer. El diputado ahí mencionaba, por ejemplo, Capitán Pastene, que también es toda esa zona que queda además cerca y que también es de fácil acceso y está ahí totalmente habilitado. Así es, así que a estar bien atentos también a ir diferenciando estas dos problemáticas que no queremos adelantarnos, pero aparentemente va avanzando.